Que vamos a comenzar. Vale, chicos, pues muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Ya sabemos de qué va un poquito nuestro curso de bioquímica, los que pudimos estar en la introducción el día martes de la semana pasada, pues ya sabemos un poquito de qué va el asunto. De hecho, vamos a comenzar por cualquier cosa dando unos repasos generales a los detalles que observamos la sesión pasada. A ver, vamos a ver, entendido. Así que vamos a comenzar con eso, ¿va? Esto no me deja presentar. Ahí está. Perfecto. A ver, háganme saber si me está escuchando bien. Sí, por Perfecto. mensaje o tal. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos para empezar? Dice, la química de la vida, primera parte, del elemento a la biomolécula. ¿Ok? Entonces, si no me recordamos, en la sesión pasada tuvimos un pequeño repaso con respecto a qué era una molécula, qué era una biomolécula y qué era un enlace covalente. No explicamos del todo cuál era la función de estos aspectos en la sesión pasada, pero ahorita es donde los vamos a analizar un poquito más a detalle. Entonces, vamos a revisar. Por favor, necesito algún voluntario que me ayude a leer la definición de molécula. Ahorita, de hecho, sí voy a dar como algunos comentarios extra al respecto. Y lo mismo con biomolécula y los enlaces covalentes. Esa sí yo la voy a leer, pero ya después de eso vamos a ir entendiendo mejor poco a poco qué es y cómo va a funcionar la tabla que les acabo de mandar por el chat. Entonces, no sé si esté por aquí el chico que me ayudó la vez pasada, que es Saúl. ¿Sigue conectado? ¿Sí se conectó? Creo que sí. Saúl, ¿crees que me puedas ayudar, por favor, con la definición de moléculas? Y claro, buenas tardes. Buenas En tardes. química, una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida. Una molécula es la porción mínima de una sustancia que conserva sus propiedades químicas y físicas. Perfecto. Muchísimas gracias, Saúl. Pues bueno, aquí entendemos que una porción mínima de una sustancia que conserva sus propiedades. Entonces, se decía, hace mucho tiempo, existía algo en Grecia que se conocía como la teoría atómica. Atómico quiere decir indivisible en español, es la traducción que tiene el átomo. Lo menos que se pueda dividir. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una plumilla, no sé si alguien toca guitarra, a mí me gusta mucho. Y esta plumilla, como ustedes pueden observar, es un plástico. Entonces, pues sí, entonces si yo quiero ver qué tanto puedo dividir esta plumilla, pues voy a empezar a romperla, ¿no? Era lo que decía una persona que se llamaba Demócrito. Así que yo puedo romper, y va a haber un punto en el cual yo ya no voy a conseguir romper más. Y cuando yo llegar a ese punto donde no consigo romper más, encuentro la esencia del objeto. Y él decía que era la parte indivisible, la esencia, lo más básico de ese objeto. Y eso lo definió como átomo. Entonces, ¿qué onda con los átomos y las moléculas? Cuando yo divido, empiezo a fragmentar cualquier objeto, cualquier elemento, cualquier cosa, voy a haber un punto donde yo ya no pueda romper porque pues ya estoy en un nivel que ya habrán escuchado la palabra alguna vez, atómico. En ese nivel atómico voy a encontrar átomos, naturalmente, y también moléculas. ¿Qué son las moléculas? Son las características físicas mínimas, físico-químicas mínimas de cada compuesto en la Tierra, de cada objeto. Esto tiene moléculas, este líquido que está dentro tiene moléculas, esto está hecho de moléculas, todo está hecho a base de moléculas. Y esas moléculas tienen ciertas características específicas que ahorita vamos a observar. Entonces, ¿qué es molécula? La identidad mínima de algún material o compuesto. ¿Ok? La identidad mínima de algún elemento compuesto. ¿Ok? Entonces, ¿vamos a ver muchas moléculas ahorita? Sí, sí, vamos a ver bastantes, pero vamos a ir con calma. Ahora bien, biomoléculas, ¿qué nos dice? La biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formados por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Entonces, si no mal recordamos de nuestra primera sesión,
esta parte de oxígeno, nitrógeno, sulfuro, fósforo e hidrógeno, y principalmente carbono. Carbono es lo vital, aquí es central el carbono. Vamos a hablar mucho del carbono. Es lo que conforma prácticamente todo lo que está vivo. La biomolécula son las divisiones mínimas de cualquier organismo. Así como dijimos que las moléculas son la identidad mínima de cualquier objeto o sustancia, las biomoléculas son de cualquier ser vivo. Nosotros tenemos biomoléculas, nuestro gato tiene biomoléculas, eh, cualquier árbol que esté enfrente de nosotros, cualquier aspecto que tenga vida tiene biomoléculas. Y su identidad mínima radica en ellas. Su expresión central, lo que define, lo que causa que ese organismo sea como es su identidad, son estas biomoléculas. ¿Ok? ¿Hasta aquí algún comentario, duda? ¿Todo va claro? Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente parte. Se nos habla de enlaces covalentes. Yo sé que hay mucha gente aquí que no va a ser fan de química, pero solamente yo les prometo que esta es la última sesión donde la química juega un rol así como tan central. Pero sí necesito que se sepa. O sea, no me la puedo saltar porque sin estas reglas, todo lo demás no va a tener sentido y va a ser muy difícil entender qué está pasando. Sí es importante, aunque no les voy a exigir como saberlo todo detalladamente, sí vamos a pedir que podamos comprender por lo menos de dónde sale, qué es lo que está pasando, a grosso modo, qué está sucediendo y por qué. Eso sí es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿qué es un enlace covalente? Dice, los enlaces covalentes se forman entre átomos no metálicos del mismo elemento químico, entre átomos no metálicos de distintos elementos con una diferencia de electronegatividad menor o igual a 1.7 y entre un no metal y el hidrógeno. Eso está totalmente, pues no necesariamente en chino, pero sí está absolutamente redactado para gente que estudia química. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Yo sé que varios también le agarraron más o menos la onda, pero ¿qué es lo que quiere decir aquí? Este enlace covalente no es un enlace metálico. Les voy a comentar a grosso modo qué es un enlace metálico. Dentro de la química, los metales son átomos, son compuestos que generan enlaces de tipo iónico. Los enlaces de tipo iónico son enlaces muy fuertes, enlaces que uno no puede romper tan fácil, o sea, necesitamos mucha energía para romperlos. Entonces, si no se forman con metálicos, nos quedan otras familias, otros elementos de la tabla periódica que no son metálicos, que son de otro tipo. Tenemos elementos que son gases nobles, tenemos halogenuros, tenemos muchísimas cosas dentro de la tabla periódica que no nos van a dar un enlace tan difícil de romper como esto. El metal es muy fuerte, pero tenemos algunos otros enlaces que sí se nos permite romper. Los enlaces orgánicos vamos a visualizarnos que son como papel. El papel es muy fácil de romper, ya lo rompí. Esto yo hice la misma fuerza y no le pasó nada. ¿Por qué? ¿Por qué no le pasa nada? Por el tipo de enlace que tiene. Me afecta muchísimo comportamientos físico-químicos y esta estructura de la materia. Ahora, ¿qué quiere decir enlace covalente? Es un enlace, y esto es lo que yo quiero que tengan claro, un enlace que yo puedo romper sin tanta energía, un enlace que fácilmente puedo romper. Un enlace que, pues si bien es funcional, si bien mantiene unido, porque no es como que el papel se deshaga, ¿no? O sea, yo lo toco y no se rompe, no comienza a hacerse esporas de la nada, pero es fácil de romper. El papel deriva de la celulosa. La celulosa es una biomolécula. La biomolécula es un compuesto orgánico y por ser un compuesto orgánico, tiene enlaces covalentes. Resumidas cuentas, para nuestro caso que estamos estudiando medicina, ¿qué onda? Muy fácil. Yo voy a trabajar con personas, con gente. Estas personas son organismos. O sea, a grosso modo son organismos. Sé, como persona que está estudiando un curso de bioquímica, que estos organismos están compuestos por biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas del tipo orgánico que tienen enlaces covalentes. Entonces, van a tener su composición química, su identidad mínima son biomoléculas, que son compuestos orgánicos y que poseen enlaces covalentes. ¿Ok? Enlaces fáciles de romper,
Sus cuerpos son relativamente frágiles, son susceptibles al cambio químico, por esos enlaces covalentes. Ok, hasta aquí todo bien. Organismos que tienen biomoléculas y que están hechos a base de compuestos orgánicos. Eso es un cuerpo humano, a grosso modo, en nivel bioquímico. Muy bien, comentarios, algún otro detalle que se quiera comentar, que se quiera platicar. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Muy bien, Dale. chicos. Ahora, vamos a analizar los siguientes puntos. Esta parte me gusta mucho. El agua va a jugar un rol muy importante en la bioquímica. No es una molécula orgánica en ningún sentido, pero es muy importante que sepamos cómo funciona. Y vamos a hacer esta actividad. Esta la estuve pensando mucho para que pudieran ver de qué sirve todo esto, de qué sirve la química en general y cómo va a servir posteriormente en bioquímica. Y pues les pregunto, ¿no? Yo aquí les pongo creemos agua. ¿Quién cree que esto es posible? Que es posible crear agua. Sabemos que el agua es importante, ¿no? Ok, aquí hay una persona que confirma que sí se puede crear agua. Ok, para esta persona que nos confirma que es posible crear agua, le voy a comentar. A nivel teórico, sí, de hecho lo vamos a hacer, porque no es tan difícil. A nivel teórico es muy interesante cómo funciona. Y esto va a ser un repaso de toda su química de bachillerato en 10 minutos. Vamos a intentarlo hacerlo lo más rápido posible, pero va a estar muy interesante esta actividad, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que el agua es un compuesto necesario para que nuestro organismo funcione. Sí, muchas de las reacciones que vamos a ver en nuestro cuerpo necesitan agua. Por eso ustedes como médicos recomiendan que tomemos por lo menos 2 litros de agua al día. No sé si en Ecuador sea diferente, que en México se recomienda 2 litros al día. ¿Por qué? Porque la bioquímica de nuestro cuerpo requiere mucho. Es casi un motor para nosotros, es importantísimo. Esta molécula y la forma en la que nosotros la creamos, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Primero que nada, sabemos que el agua, esto es un conocimiento pues de cultura general, es H2O. Ya lo hemos escuchado muchas veces, nos dicen que es un líquido vital. Ahora bien, ¿por qué H2O? Si nosotros podemos analizar las H's, aquí de hecho tenemos una figurita, entonces se las voy a marcar aquí con el lapicito. En nuestra figura nosotros tenemos dos moléculas de hidrógeno, dos H's. H es el símbolo del elemento químico hidrógeno, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dicen con respecto al hidrógeno? El hidrógeno tiene un número atómico. ¿Qué es un número atómico? La cantidad de protones, electrones y neutrones que tiene nuestra molécula, nuestro átomo. Entonces, aquí me dicen lo siguiente, me dice, tengo uno nada más. Este es mi peso molecular, este es mi número atómico y esta es mi configuración electromagnética. Ahora, quiero que nos enfoquemos en esta parte de un dibujito naranjita que les puse. Esta parte de acá, déjenme, vuelvo a dibujar con esto, se los voy a marcar. Está muy delgado. A ver, déjenme ver si tengo otro color. Formato, quiero un naranja. Y quiero que sea más grande. Ahí está. Ahora vamos a ver. Ahí está. Eso que acabo de marcar de naranja es el modelo atómico del hidrógeno. El modelo atómico que quiere decir, yo estoy representando un núcleo que tiene mi elemento, lo estoy representando aquí. Este va a ser mi núcleo, lo voy a marcar con verde para que no nos confundamos. Dibujar, aquí está. Donde está la H es mi núcleo. En este núcleo tengo dos entidades al centro. Tengo protones y neutrones. Y en la parte externa tengo un electrón. El electrón es lo mismo que estamos viendo de este lado. Esa cosita que sale volando es un electrón, ¿ok? Ahora vamos a verlo con el oxígeno.
El oxígeno también tiene un núcleo, tiene, y tiene ¿cuántos electrones? Tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. ¿Dónde vemos que está igualado esto? Aquí aparece un 8 también. ¿Por qué? Porque este es mi número atómico y el número atómico me dice cuántos electrones, cuántos protones y cuántos neutrones tiene mi molécula. Ahora ustedes me van a decir, ok, ¿y todo esto para qué me sirve para crear agua? ¿Cómo paso de estas cosas que marqué en verde a este punto de acá? A ver, perdón, perdón. Un segundo. A este punto acá. ¿Cómo se pasa esta molécula de H2O? Ahorita vamos a intentar comprenderlo. Ya entendimos que hay un número atómico, que hay una cantidad de electrones y que hay una forma de dibujarlos, de establecerlos, de diseñarlas. Y entonces vamos a poner aquí, nos dice la nota, dice, a continuación comprenderemos el concepto de elemento químico y cómo se puede estudiar para crear moléculas o compuestos nuevos. Bueno, esta parte sí tengo que decírselas. Un elemento químico es la expresión mínima de un átomo indivisible encontrado en la naturaleza. Entonces, un elemento es una molécula pura. No está combinada con nada. Por sí misma, en teoría, sería algo estable y la podemos encontrar en la naturaleza. Ahí ya van a venir otros aspectos de química un poco más profunda, de isótopos y esto, pero no vamos a enfocarnos en eso. Simplemente un átomo es una molécula pura. ¿Ok? Ahorita vamos a verlo así. Y entonces, ¿cómo se puede utilizar para crear nuevas moléculas o compuestos nuevos? Ahí va a venir la parte interesante. ¿Cómo yo creo moléculas? Entonces, no sé si alguien ya tenga una idea de más o menos qué es lo que va a pasar acá. Si no, no hay ningún problema. Vamos a darle un repaso y vamos a explicarlo a detalle. ¿Alguien tiene como más o menos una noción que quiera comentarlo o vamos a seguirle con calma? ¿Le seguimos? Perfecto. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar después? Va a estar bien, bien interesante todo lo que sigue. Déjenme borro aquí para que no nos estorbe. Hay reglas para que nosotros podamos crear moléculas. Y les voy a dar las generales. Estuve pensando mucho cómo plantearlas, pero aquí están. Las leyes de la creación de moléculas y enlaces. Foco en el octeto. Ok, ustedes recuerdan en la diapositiva anterior, vamos a ver otra vez la anterior, noten, por favor, que el oxígeno tiene dos círculos previos. Aquí en esta parte hay dos círculos. Uno está en medio, dice que tiene dos. Y en otro hay otro círculo que tiene seis. El hidrógeno solamente tiene uno. Ok, ay, ya me fui muy atrás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese punto? Se dice que para que una molécula pueda ser estable, necesitamos saturar todos sus niveles energéticos. ¿Qué es un nivel energético? Se pueden estar preguntando. Estos aritos que tenemos aquí alrededor del oxígeno son niveles energéticos, ¿ok? No sé si haya como alguna pregunta con esto. Esto es un nivel energético, estos aros de aquí, ¿ok? Entonces, el nivel energético en este caso es el nivel energético 2. Hay elementos que llegan, creo que hasta 6 niveles energéticos. En el caso del oxígeno solamente tenemos dos. Y hay una ley de electroquímica, una ley de niveles energéticos, que nos dice que para poder llenar todo ese arito energético, todo ese nivel energético, nivel 2, necesitamos de 8 electrones. Si contamos, nosotros aquí solamente tenemos 6 electrones, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer al oxígeno una molécula estable? Yo sé que mi hidrógeno tiene un electrón libre. Un electrón con el que yo puedo meter en este arito que tengo acá, en el arito del oxígeno, en el que me falta, le puedo poner ese electrón. Puedo forzar a que se ponga ahí.
entonces voy a tener no 6, sino 7 electrones, ¿ok? Ya voy a tener 7 electrones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, bueno, pues ya estoy más cerca de ser estable, pero me falta todavía uno, me falta uno. Y digo, ¿sabes qué? Tráete otro hidrógeno que tiene un electrón, conéctalo a mi arito y ya voy a tener 8 electrones. ¿Y qué pasa? Le doy estabilidad a mi molécula. Causo que se sature todo este arito, el nivel energético se satura, el nivel energético, o sea, lo lleno a su tope, lo lleno a su límite de energía, que son 8 electrones, y creo una molécula estable. Entonces, pues ya básicamente ya entendí que lo que yo necesito es llenar al oxígeno con los 2 electrones que faltan en su último nivel energético y ya quedaría, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, porque es la teoría, ¿no? Y la teoría me dice que yo puedo sumar los 2 electrones y ya debería de estar. A ver, aquí está, perdón. Ahora sí vamos a seguir. ¿Qué es lo que nos muestra la teoría aquí? Quiero que veamos esto. Estas se llaman estructuras de Lewis, ¿ok? Ya les expliqué el octeto, que es llenar con 8 electrones el último nivel energético. Y la estructura de Lewis nos muestra este ejemplo. ¿Y qué nos dice ese ejemplo? Muy fácil. A ver, aquí estoy, ratón. Lo que nos dice la estructura de Lewis es que efectivamente yo puedo ponerle los 2 electrones, es más, voy a cambiarles de color para que se pueda visualizar más claramente. Voy a poner este color verde. Este hidrógeno me está dando este electrón, este hidrógeno me está dando este electrón. Todos los otros 6, que voy a marcar en rojo, ya eran parte del oxígeno. Estos van a representar los electrones. Se enlazan y me dan una molécula estable. Una molécula con todos los últimos, con el último nivel de energía totalmente saturado, totalmente lleno. Es una molécula en la cual ya no se le puede conectar nada, ya está. Es estable por sí misma, ya funciona, ya se complementó, ya está perfecta. Entonces, ahora, ¿qué onda? Dice que tiene que tener cero en los estados de oxidación. Ahí les va. Esto es un comentario también que ustedes van a poder revisar en la tabla de los elementos. Bueno, en la tabla periódica, ustedes van a notar que hay algo que se llaman estados de oxidación. Eso es algo que simplemente se los va a dar para que ustedes lo puedan saber como de dato de cultura general. Si ustedes en algún momento se dedican a investigación, muy probablemente lo van a usar, pero vamos a analizarlo aquí. Este -2 y este 1 son los estados de oxidación. Un estado de oxidación se refiere a la cantidad de electrones que se permiten o la cantidad de electrones que se pueden recibir o que se pueden dar en nuestro último nivel energético de las moléculas. ¿Ok? Entonces, si me dice que tengo un -2, quiere decir en el oxígeno que puedo recibir 2 moléculas. Bueno, 2 moléculas, perdón. Puedo recibir 2 electrones. Entonces, como mi molécula de oxígeno tiene el -2, puede recibir 2 electrones en su último nivel de energía. Y con respecto a mi hidrógeno me puede dar un electrón. Un electrón que se puede enlazar con alguien que esté pidiendo -1, -2, -3. En este caso, el oxígeno me dice, ¿sabes qué? Yo te acepto 2. Y le dice, pues, ¿sabes qué? Sí te los puedo dar, pero necesito que por favor me esperes a que por lo menos tenga yo 2 moléculas. ¿Ok? Aquí le pongo el 2 para que se vea. No lo puedo hacer más grande, no creo que no. Qué triste, pero bueno. El punto es que sí, así es como funciona, chicos. Ese es el nivel, el estado de oxidación. Entonces, si yo tengo +2 y tengo -2, si hago la operación +2 -2, pues es 0. Entonces, cumple con mi norma, lo que estoy estipulando acá. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esta visión de las cosas, ya entiendo que mi molécula sí es estable. Mi molécula en efecto funciona, mi molécula ya es un moleculón bien hecho. Entonces, ya sacamos análisis de electronegatividad para revisar el tipo de enlace. Chicos, la tabla que les mandé es justamente para eso. Entonces, quiero que la abramos y esto es para que nosotros podamos comprender un poquito cómo es que va a funcionar la situación. Entramos aquí al grupo académico y todo más. Y esta tabla se llama tabla de electronegatividad de Pauling.
Es una tabla que ustedes tal vez como médicos realmente no van a usar mucho, pero les va a servir para entender la parte de los enlaces y cómo pueden romper moléculas. Ya en la parte, por ejemplo, de farmacología, aplicado a la parte de paredes celulares, aplicado a la parte de intoxicación, esto sí les va a servir porque van a saber con qué enlazar las cosas para extraer algún agente patógeno, para poder limpiar las células. O sea, es algo bien fumado, pero muy padre. Es algo muy, muy, muy interesante, muy, muy profundo. Y si tienen noción de esto, wow, o sea, va a estar muy, muy bien para ustedes. Es algo que les puede servir mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Todos nos dice que análisis de la neutralidad para realizar el tipo de enlace. Primer punto. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una resta. Así tal cual, a secas, realizar una resta, nada más. Y vamos a buscar el valor que tenemos del hidrógeno y el valor que tenemos del oxígeno. Entonces, en este caso, vamos a poner siempre primero el número mayor y después el número menor. Si buscamos dentro de nuestra tablita el oxígeno que está representado con la letra O, nos dice que tiene un valor de la electronegatividad de 3,44 puntos. Y si lo restamos contra el valor del hidrógeno, que es de 2,2, tenemos una diferencia de 1 punto de cachito, como 1,7, si no me recuerdo, algo así. Entonces ya hacemos esa parte de esa resta y vamos a analizar ahora qué es lo que va a pasar con analizar sus componentes para y determinar sus características. Ahí es donde vamos. Y esta parte es bien interesante. Los tipos de enlace. Es aquí donde entra la parte de covalente polar, covalente no polar, los enlaces débiles, los enlaces fuertes, puentes de hidrógeno, que justamente era algo que estábamos platicando con Saúl la vez pasada. Esta es una parte muy interesante de la química, es una parte que tal vez ya ustedes no lo van a analizar tan a profundidad con médicos, pero es importante que sepan de qué trata. Entonces, ¿qué es la diferencia de electronegatividad? Lo mismo que acabamos de hacer, lo que les comentaba de la resta, buscamos nuestros elementos enlazados, los ponemos ambos en la tabla de Pauling y entonces hacemos nuestra resta y tenemos los valores. Por ejemplo, en este caso nos sale un valor un poco inferior a 1,7. Por lo tanto, estaremos hablando de que el agua tiene un enlace del tipo covalente polar. El tipo covalente polar quiere decir que yo tengo una parte positiva y una parte negativa. Y lo que pasa es que de un lado la molécula se va a jalar hacia acá, de otro lado se va a jalar hacia acá, en fin, o sea, como que se van a repeler ambos polos. Y ese enlace covalente, el famoso enlace covalente, es el que ustedes más van a ver en toda la parte de bioquímica. El enlace iónico no me voy a meter tanto. Sí hay iones, propiamente ustedes, por ejemplo, en los sueros, en los electrolitos, van a trabajar con iones, fórmulas ionizadas, pero no es lo principal. O sea, la química que ustedes van a ver es mucho de química orgánica. Y la química orgánica se rige por enlaces del tipo covalente polar. Y tal vez es no polar también. Entonces, esta es la parte que quiero que comprendamos. Ahorita ya hicimos la parte del agua teóricamente, sí, así se crean las moléculas. Se crean creando enlaces estables, se crean haciendo que toda la energía que está esté regulada, no necesite ni más ni menos, que quede fija, que esté equilibrado, que funcione. Eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos moléculas y con las biomoléculas no va a ser muy distinto. No nos vamos a poner aquí a diseñar biomoléculas, no es ingeniería biomolecular o ingeniería bioquímica, no. No, 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 no. Pero ya sabemos cómo se forman. Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto hasta aquí, vamos a ver. Yo entiendo que existen elementos que son la entidad mínima de la materia, la entidad básica. Estos elementos se pueden juntar para crear los denominados compuestos. Un compuesto es la combinación de uno o más elementos para crear una nueva sustancia. Ya que yo tengo un compuesto, este compuesto va a regirse por las normas que acabamos de ver, de cómo se crean las moléculas, que tiene que ser una molécula estable, que tiene que ser una molécula que tenga cargas niveladas y que tenga una determinada electronegatividad y un determinado tipo de enlace. Ahora, ya hasta aquí, con todo lo que estamos analizando,
vamos a pasar ahora sí a que es primero un pequeño repaso de química orgánica y posteriormente vamos a entrar ya en materia para que nosotros podamos generar nuestras propias biomoléculas. ¿Ok? Y eso es la parte que ya se va a poner un poquito más interesante. Entonces, con respecto a la explicación de los enlaces, esto nada más para que también lo puedan tener como una referencia futura para cuestiones, pues sí, ya como materia de investigación, materia de farmacología, un enlace covalente no polar y se distribuye las cargas homogéneamente. Aquí me da un ejemplo de cloro con cloro. Entonces, esa parte de cloro con, perdón. Esa parte de cloro con cloro, pues estoy combinando un elemento, una entidad mínima de la materia. Lo estoy poniendo dos veces. Hago que se combine. Y una vez que se haya combinado, pues no va a tener carga porque restaría lo mismo por lo mismo. El cloruro pongamos de que tiene un valor de 2 o de 1. Y si resto 2 menos 2 pues me va a dar 0. Entonces no hay ninguna carga. No jala a ningún lado. No se polariza. Ahora, el covalente polar sí se polariza naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo les estaba comentando. Va a estar más cargado positivamente de un lado o más negativamente del otro. Se van a estar moviendo continuamente y no hay una distribución homogénea de cargas. ¿Ok? Enlace iónico, separación completa de cargas. Esto es algo que ustedes pueden ver en algunos medicamentos, pueden ver en algunos sueros. En el cuerpo humano pueden pasar enlaces iónicos, pero no es lo usual. Reitero, no es lo usual. Esto es más como para química inorgánica, que es en la que yo de hecho me especializo un poco más, me gusta mucho esa parte. Entonces, ¿qué es el enlace iónico? Es cuando yo tengo un compuesto que es totalmente negativo, otro que es completamente positivo, se hace un intercambio muy fuerte por la atracción que existe entre ambas cargas y ahí se queda fijo. ¿Ok? Muy difícil hacer acciones reversibles en enlace iónico, muy fácil hacerlos en enlaces covalentes polares. Ok, vamos ya ahora sí a entrar un poquito más en materia a las cosas que a ustedes más les interesan. Esta clasificación de compuestos inorgánicos. No los vamos a ver, la verdad. Los tengo aquí para mandarles la presentación. Si a alguien le interesa en un punto checarlo y ver cuáles son los tipos de enlaces, solo me basta con decirles que los compuestos inorgánicos se basan en relación a la cantidad de moléculas que tengan enlazadas, cantidad de elementos que tengan enlazados. Si tienen dos, son binarios. Si tienen tres, son ternarios. Y si tienen cuatro, son cuaternarios. Grosso modo es eso. No hay más que platicar. Eso es lo que es. Y ahora sí, vámonos. Vámonos a lo que a ustedes más les va a interesar. Este video es muy bueno para comprender muchos aspectos que sí, yo sé que esta clase está siendo muy pesada, chicos, pero nada más les prometo es la última que es así. Y es por cuestiones de que sí hay muchas cosas que debemos repasar de química para poder entender los conceptos, aunque sean generales, aunque sean muy generales lo que tengamos de visión, es importante tener esta base como digamos más o menos fresca para que no nos vayamos a perder. Entonces, tengo un mensaje en el chat, perdón, no lo había checado. Sí, muchas gracias. Sí, es que sí es un poco pesado. Entonces, les pido por favor este video le pongamos especial atención porque de aquí sí va a partir, y claro que sí, o sea, si hay alguna duda, con toda confianza, por favor, coméntenme en el chat o directamente, paramos el video y nos detenemos a explicarlo y analizarlo, sin ningún problema, pero necesito que esta parte sí quede lo más comprendida posible, porque de aquí vamos a meternos a temas más complicados como los grupos funcionales, cómo estos grupos funcionales interactúan con enzimas, cómo estas enzimas trabajan en el metabolismo de las células y pues ya prácticamente ustedes van a ver mucha ruta metabólica ya en su carrera. Las rutas metabólicas de las células son algo vital. Vamos a comenzar con eso la siguiente semana. Bueno, no la siguiente semana, yo creo que la siguiente sesión vamos a ver eh, estructura celular y muy probablemente ya vayamos a comenzar con catálisis enzimática. Por lo tanto, si no entendemos bien esta parte general de química orgánica, sí nos vamos a trabar. Y muy lejos de que esto sea una ayuda, puede confundirles más. Y no se preocupen si no queda entendido la primera. Con toda confianza, por favor, mándenme mensaje y lo podemos checar. No pasa nada. ¿Ok?
Ya que entendimos esto, vamos a ver esta parte. Vamos a poner especial atención. Cualquier duda ya saben a sus órdenes. Y si no se escucha, por favor me avisan y yo reviso el audio, ¿va? Ok, chicos, pues vamos a ver este video. Las moléculas orgánicas pueden presentar distintos tipos de esqueleto cuyo nombre es importante conocer a efectos de clasificar los compuestos orgánicos. Concretamente, esa primera diferenciación la haríamos entre aquellos compuestos cuyas moléculas presentan cadenas abiertas y aquellas que presentan cadenas cerradas o ciclos. Entre los que presentan cadenas abiertas podemos distinguir aquellos compuestos donde solamente tenemos enlaces simples carbono-carbono, diríamos que son los compuestos acíclicos saturados, de aquellos que presentan enlaces dobles o triples, serían los compuestos cíclicos insaturados. Dentro de los compuestos cíclicos distinguiríamos en primer lugar dos grandes grupos: aquellos cuyos ciclos, cuyas cadenas cerradas están constituidas exclusivamente por átomos de carbono, mientras que el otro grupo, los heterocíclicos, serían aquellos que presentan ciclos, cadenas cerradas, donde hay otros átomos que no son de carbono. Aquí tenemos pues, compuestos tan importantes, por ejemplo, como la cafeína, donde hay ciclos donde aparecen átomos de nitrógeno, por ejemplo. Bien, en cuanto a los carbocíclicos, distinguiríamos los alicíclicos de los aromáticos. Realmente esta distinción requiere ver antes qué es un compuesto aromático. Un compuesto aromático es aquel que presenta ciclos que se caracterizan por comunicar a la molécula una particular estabilidad química. Básicamente son los derivados del benceno y aquellos compuestos que no presentan esa característica de ciclos donde tenemos una estabilidad química particular, son ciclos con un carácter plano, donde hay una deslocalización electrónica. Todo eso ya en el estudio de ese tema se vería en su momento. Todos aquellos compuestos que no presentan esa estructura son los que denominamos alicíclicos. Y los alicíclicos, pues a su vez, pueden ser también saturados o insaturados si presentan, como es en este caso, dobles enlaces o triples. Bien, un grupo funcional es aquella agrupación de átomos que comunica a la molécula su identidad, principalmente desde el punto de vista químico. Es decir, aquel grupo de átomos que da la reactividad a la molécula. También, en buena parte, determina propiedades físicas, como veremos en el ejemplo que planteamos a continuación. Por ejemplo, si distinguimos entre el metano y el metanol, la diferencia es la presencia del grupo hidroxilo. La presencia del grupo hidroxilo cambia completamente las propiedades químicas y físicas de la molécula. Desde el punto de vista químico, el metano, como el resto de alcanos, es una sustancia poco reactiva, bastante estable. Realmente la reacción importante que conocemos del metano, constituyente del gas natural, es la combustión. Sin embargo, el metanol participa en muchas reacciones químicas y es capaz de dar lugar a muchos compuestos diferentes. Desde el punto de vista físico, por ejemplo, el metano es insoluble en agua, mientras que el metanol, como consecuencia de la presencia de puentes de hidrógeno, es muy soluble en agua. Y también, como consecuencia de esas fuerzas intermoleculares de las que se habló en el módulo anterior, la temperatura de ebullición del metano es de menos 162 grados centígrados, muy baja, es un gas en condiciones normales, mientras que el metanol es un líquido que tiene una temperatura de ebullición relativamente alta, unos 65 grados. Otro concepto que es importante conocer, aparece bastante en el estudio de la química orgánica, es el concepto de serie homóloga. Una serie homóloga es un conjunto de compuestos que comparten el mismo grupo funcional, tienen por tanto propiedades muy similares y estructuralmente son iguales, pero difieren cada uno del anterior en la presencia de un grupo CH2.
Por ejemplo, la serie homóloga de los alcoholes primarios, que es la que vendría representada en estas fórmulas, tendría progresivamente 1, 2, 3, 4, sucesivamente grupos CH2+, teniendo en todos los casos la posición terminal como alcohol primario del grupo hidroxilo. Bien, pasemos pues a describir brevemente los principales grupos funcionales que vamos a estudiar. En primer lugar, tendríamos aquellos grupos funcionales que forman parte del esqueleto molecular. Corresponden precisamente a la clasificación que después veremos de los hidrocarburos. Tendríamos alcano, alqueno, alquino y anillo aromático como representantes de aquellas moléculas que presentan exclusivamente enlaces simples, dobles, triples o estructuras aromáticas derivadas del benceno. En cuanto a las funciones oxigenadas, tendríamos en primer lugar aquellas que presentan exclusivamente enlaces simples carbono-oxígeno y estructuralmente son derivadas del agua. Realmente, por ejemplo, la función alcohol viene de sustituir en una molécula de agua un átomo de hidrógeno por una cadena carbonada. Si en vez de una cadena carbonada tenemos una estructura aromática como el benceno, tendríamos entonces un fenol. Es importante distinguir pues, lo que es en sí el grupo funcional hidroxilo de las funciones orgánicas en que ese grupo funcional puede encontrarse presente. Tendríamos también el grupo alcoxi. El grupo alcoxi sería el oxígeno unido a una cadena y cuando ese grupo alcoxi se une a otra cadena, me da la función éter. También el grupo alcoxi es el nombre genérico, puede ser metoxi, etoxi, propoxi, en función del número de carbonos que haya. También el nombre genérico ariloxi se refiere al caso en que tengamos una estructura aromática. Por ejemplo, fenoxi, si es el grupo benceno unido a un oxígeno, el que se une a otra cadena. Bien, las funciones oxigenadas, donde tenemos enlaces dobles carbono-oxígeno, es lo que denominamos grupo carbonilo. Esas funciones orgánicas son la función aldehído y la función cetona, y sus estructuras son las que vienen descritas aquí. En el caso de los aldehídos, el grupo carbonilo es terminal, de tal manera que el carbono del grupo carbonilo está unido a un hidrógeno, mientras que en el caso de la cetona, el carbono del grupo carbonilo está unido a otra cadena, tal como se observa en estos ejemplos. Las siguientes funciones oxigenadas que estudiaremos serán los ácidos carboxílicos y los ésteres. En los ácidos carboxílicos tenemos el grupo funcional carboxilo. El grupo carboxilo está formado por el grupo carbonilo y el hidroxilo unidos a un mismo átomo de carbono, mientras que en el grupo éster tendríamos lo que se denomina grupo acilo, que es el carbono del grupo carbonilo y un enlace libre que puede estar unido, como en el caso de los ésteres, a un oxígeno, a su vez unido a una cadena, o como veremos después, en el caso de los halogenuros, a un átomo de cloro, bromo, etc. También, aunque luego no los describiremos, también podemos citar aquí los anhidridos de ácido, que corresponden a esta estructura. En las funciones nitrogenadas vamos a tener el grupo amino. Realmente las aminas son derivadas estructuralmente del amoníaco, donde si tenemos solamente un hidrógeno sustituido, tenemos una amina primaria, si son dos, secundaria, y si son los tres hidrógenos, terciaria. Y si tenemos la combinación de un grupo acilo con el amino, es decir, el grupo acilo y a continuación aquí unido al grupo amino, también podemos tener lo que se llama la función amida, que también puede ser primaria, secundaria y terciaria según el número de sustituyentes que hay en el nitrógeno. Si el nitrógeno tiene dos enlaces con el hidrógeno, es una amida primaria. Si lleva unida una cadena secundaria y se lleva unida dos cadenas, sería una amida terciaria. En las funciones halogenadas tendríamos dos casos, la función haluro y la haluro de ácido. En ambos casos tendríamos
el grupo funcional haluro, y en el caso de los haluros de ácido tendríamos el grupo acilo unido a un átomo de halógeno, cloro, flúor, cloro, bromo o yodo. Bien, en los casos que vamos a ver ahora, Ok. Chicos, yo sé que eso fue muy pesado. Yo lo sé, sí tenía un poquito de dudas de ponerles ese video o no, pero la verdad es que el profesor de ahí sí lo explicaba muy bien. Esos son a grosso modo todos los grupos funcionales. Esos grupos funcionales, ¿para qué yo los voy a aplicar? Cuando yo estoy trabajando, chicos, en bioquímica, yo tengo que saber qué se enlaza con qué. Yo tengo que saber qué es lo que podría entrar en cuáles son los grupos que mis enzimas pueden consumir. Tengo que saber de qué manera yo puedo hacer una estabilidad electrónica dentro de mis compuestos. Tengo que saber más o menos cuáles son los enlaces que puedo romper fácil. Tengo que saber qué momento o en qué punto es más fácil sacar moléculas de agua. Tengo que saber estas cosas. Entonces, ahí les va. Yo sé que ahorita ya están como medio sacados, ya sé que ahorita puede haber ansiedad o miedo con respecto a esto. No es difícil. ¿Por qué? Uno, no necesitan saber todos los mecanismos de reacción. Dos, no van a usar todos los grupos funcionales y mucho menos todo el tiempo. Tres, nuestro curso y su curso, porque es algo que yo ya platiqué con compañeros de ustedes, para saber realmente en base a qué hacer mi temario, no va a llevar algo tan complejo. Ya, respiren, tranquilícense, no se estresen, pero sí teníamos que verlo. ¿Por qué? Para decir que está difícil la materia y que no la va a pasar. No, obvio no. No es por eso que estamos viendo esto. Estamos viéndolo porque son bases que ustedes pudieron haber estudiado o no en el bachillerato y había que repasar. Porque son conceptos que ustedes van a darse cuenta de que pues sí es una materia que requiere pues de un esfuerzo. O sea, no les voy a decir bioquímica es una materia fácil, no. Tampoco se trata de eso. Tiene su complejidad, pero complicada, así full, se vuelve, si no sabemos esto al principio. La bioquímica se vuelve complicada si no tenemos idea de química orgánica. Ahí sí, aguas. Bueno, no sé si allá se use aguas también, pero aquí en México aguas es como, cuidado, deténganse, hay que repasar. Entonces, este video, de verdad se los prometo, se los prometo. A ver, tengo una pregunta aquí en el chat. Cuidado, sí, sí, efectivamente, sí, cuidado. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo esto, voy a ver catálisis enzimática y voy a decir, ¿eso qué? Voy a ver la parte de los piruvatos en la glucólisis y voy a decir, ¿eso qué? Voy a ver la parte del ATP en el ciclo de Krebs y voy a decir, ¿eso qué? Menos. O sea, cada vez voy entendiendo menos. Me voy poniendo más nervioso. ¿Y qué es lo que va a pasar? No voy a saber. O sea, y no se los digo en mala onda, se los digo ya de amigos. Es importante que tengamos noción de que todas las moléculas, esto es lo que yo quiero que saquen de este video. Si ustedes quieren verlo otra vez y sacar todos los grupos funcionales ordenaditos en su libreta, qué padre. Muy, muy bien, si les va a servir, la verdad sí les va a servir. Principalmente para lo que viene, pero yo lo que quiero que se lleven es lo siguiente. Los compuestos orgánicos conforman las biomoléculas. Los compuestos orgánicos son fáciles de romper. Los compuestos orgánicos se pueden reestructurar y los compuestos orgánicos nos permiten tener nuevas moléculas. Es más, vamos a ponerlo en el chat, porque es lo que yo quiero que se lleven de esta clase. Los, los compuestos orgánicos generan biomoléculas. Ah, otra vez, los compuestos orgánicos tienen enlaces débiles y son fáciles de romper.
lo que permite que se puedan, aquí voy a poner 3 puntos, 2 puntos, descomponer. Des- moléculas más simples, enlazarse moléculas más complejas. Ok, esto es lo que yo quiero que se lleven. Cópienlo, pónganlo en su WhatsApp, tómenle nota, como ustedes gusten. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven de la clase de hoy. No más, no menos. No, o sea, ¿qué es un compuesto orgánico? Que es básicamente, bueno, también eso es una parte muy importante. Un compuesto orgánico es un compuesto derivado de un enlace de carbono, hidrógeno y oxígeno. Es un compuesto orgánico a secas. Estos son muy fáciles de romper porque tienen enlaces débiles y eso me permite que al romperlos yo pueda descomponer estos en moléculas más simples, enlazarse para que le permite enlazarlos con otros compuestos para generar moléculas o compuestos más complejos y crear una gran diversidad de grupos funcionales. Los grupos funcionales, con todo gusto, repasen este video, les va a servir mucho y con eso ya estaríamos de otro lado, ¿va? Ok, chicos. Ahora bien, como yo no soy una persona que le guste torturar a sus alumnos con esto, de verdad les pido una gran disculpa, pero los voy a premiar con algo. Vamos a hacer un Kahoot para que se me desestresen, para que puedan ver también algunos detallitos que podamos ir estudiando y vamos a jugar un poquito, claro que sí. Entonces, vamos a distraernos tantito para que se relajen, para que puedan ver que no todo está perdido. Ok, entonces vamos a hacer, esta fue una prueba que hice en la tarde para ver si funcionaba, si funciona efectivamente. Y vamos a jugar un poquito, ¿va? Levántense de su silla, ustedes tranquilos, todo va a estar bien. Saúl, ¿qué pregunta tiene? Disculpa. Ah, Saúl tiene una pregunta, es que no habéis visto el chat. No, solo mano. Sí, es una pregunta acerca sobre los grupos funcionales. Sí, Eh, claro, Saúl. digamos que, por así, para ver si lo entendí. Digamos que en las funciones oxigenadas, el grupo funcional el alcoxi se une el enlace y ahí forma el éter, ¿no? ¿O cómo Eh, es? los éter, esa es una muy Claro. buena pregunta. Pues vamos a revisar aquí O un sea, además, detallito. la duda es que estos grupos funcionales se enlazan a los compuestos. Mm, el grupo funcional se enlaza propiamente hacia un compuesto y estos compuestos que son cadenas de moléculas orgánicas. Entonces, haga de cuenta, usted tiene todos sus enlaces de carbono. Vamos a imaginar, usted tiene un metano. Y entonces yo tengo un grupo alcoxi. Entonces, lo que va a hacer mi grupo alcoxi, para no meterme en cuestiones de mecanismo de reacción, que era lo que le iba a mostrar para más fácil, aquí viene mi alcoxi, ¿no? Mi alcoxi va a ver como que hay una pequeña deficiencia en su metano por una descompensación electrónica. Y ya dice, pues yo me quiero meter. Pues bueno, pues métete. Entonces lo que va a hacer es rompe la molécula. ¿Sí? ¡Paz! Y entonces va a crear otro enlace metiendo uno de sus hidrógenos acá. ¡Pum! Y entonces ya ahora tengo algo que le añadí a mi metano y se vuelve una molécula más compleja. No sé si me di a entender. Sí, sí. Ya, gracias. Sí, es eso básicamente, pero sí, como tú lo planteaste, Saúl, está muy bien. O sea, esa es la idea general. Ya claro, si tú gustas como checarlo más a fondo, te puedo mandar los mecanismos de reacción y ves cómo se van añadiendo los grupos funcionales. Pero sí, un grupo funcional por lo general es algo que se va a añadir a tu molécula, a tu cadena de compuestos orgánicos. ¿Va? Tu cadena orgánica, le agregas eso.
Se hace como un plus. Sí. Y otra pregunta, algo, digamos que es ¿cómo decirlo? Algo que no ioniza quiere decir que no puede compartir electrones, ¿verdad? Si no está ionizando, más que compartir electrones, haga de cuenta. Recordemos que el enlace iónico yo les platicaba que era un enlace extremadamente fuerte. Entonces, aquí voy a meterme, déjenme ver si puedo hacer una pizarra aquí, porque como tal no tengo parte de la presentación de eso, pero con todo gusto. En colaboración, a ver, todas las plantillas, no, quiero una en blanco, algo en blanco, nuevo, crear. Ok, a ver, según yo ya debe de estar funcionando. Nos Está vamos a cargando. entender. Ah, ¿ya se ve, chicos? Ya, ¿Sí? ¿Ya pueden? Perfecto, ya, ahora sí, perfecto. perfecto. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Yo, por ejemplo, aquí voy a poner esto. ¿Sabemos qué es esto? NaCl, ¿lo hemos visto? Chicos, Sí, Cloruro de sodio. efectivamente, ¿qué es sal? Es sal de mesa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con esta sal de mesa? Mi sal tiene iones del tipo cloruro, un ion cloruro, el cual tiene una valencia de -1, y un enlace y una valencia de +1 para mi sodio. ¿Ok? Tengo ion sodio y tengo ion cloruro. Entonces, con la reacción ionizante, si yo, por ejemplo, tuviera, no sé, un carbonato de sodio, que es si no me recuerdo, 3 aquí, y tuviera un ácido clorhídrico, los puedo hacer reaccionar. Entonces lo que va a pasar es que esto se va a convertir en un hidruro. No tengo goma. Debe haber goma. No hay. Ay, qué triste. Ah, no, aquí está la goma. Entonces, se va a ir mi carbono, bueno, mi carbonato se va. También sería mi hidrógeno que yo tendría de este lado. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar para que yo ionice todo este concepto? Muy fácil. Mi ionización, como bien comentaba Saúl, es porque hay un intercambio electrónico, sí. Y además de eso hay un cambio de polaridades. Entonces yo voy a comenzar y voy a tener esta separación de iones que al final, por esta equivalencia electrónica, terminan juntándose y me termina dando un compuesto nuevo. A ver, pues aquí está. Entonces, es más, vamos a checar la definición puntualmente de reacción ionizante. Y para que no les venga yo aquí con mentiras, pero más o menos se va entendiendo qué es el concepto. Sí, muy bien. Pues por reacción ionizante, así ya tal con el libro, ionizante nos dice tipo de reacción en el que se liberan átomos en ondas electromagnéticas y aparte de esto, dice la desintegración espontánea de los átomos se denomina radioactividad y la energía que excede es emitida en una forma de radiación ionizante. Y un efecto ionizante pues finalmente causa cambios en la estructura de la materia. Entonces, puntualmente, al momento de que nosotros liberamos iones, va a haber un cambio en la estructura de la materia debido a los electrones, se generan iones, puede polarizar, se juntan y ya. Tenemos una reacción ionizante, ¿vale? Más o menos así funciona. ¿Todo chévere? ¿Chicos? Bien, vale. Gracias, Saúl. Déjame te cierro aquí la pizarra y vamos a seguir. Ahorita les comentaba que teníamos la parte del Kahoot y vamos a checarlo, ¿va? Hay también otra cosa que tal vez me pueda ayudar un poco a responder la pregunta que tenía Saúl, muy importante. Los iones son moléculas cargadas electrónicamente. Veámoslo así.
O sea, porque, por ejemplo, si yo me meto aquí a Wikipedia y tal, ustedes van a ver, por ejemplo, a mí incluso me aparecían, ¿no? Dice que la radiación, hay tipos de radiación y hay radiaciones ionizantes. Eso es verdad. Eso es muy importante que lo tengan en claro. Pero esas son un poco diferentes a las que nosotros estamos hablando, porque hay iones, los iones químicos finalmente son únicamente moléculas cargadas. Son de las que estaba hablando con Saúl. Y ya si ustedes lo buscan en Google, pues lo van a encontrar así como la reacción ionizante, que ya pues del tipo electrónico, del tipo de frecuencias. También es una reacción y que puede causar afectaciones químicas. Sí, 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 sí puede, pero eso ya es un poco diferente. Tal vez si ustedes meten, no sé, como investigaciones con respecto a cómo afecta al ADN la radiación ionizante de los iones de uranio en Chernobyl, por ejemplo, ustedes que estudian medicina, qué tanto cáncer puede causar. Efectivamente hay una radiación ionizante, pero eso no es necesariamente aplicable para compuestos químicos de un nivel más general. O sea, y aquí estamos hablando de iones positivos, iones negativos, iones cloruro, iones sodio, iones hidroxilo, o sea, ya son iones que te derivan en radicales, o sea, no son cosas meramente distintas, pero sí son cosas que se aplican de forma diferente. No sé, también, ahí como la aclaración, ¿ok? ¿Todo bien? Chicos, ¿bien? Porque aquí sí los perdí. Changos. Bueno, ok, ok, va. Muy bien. Vamos a hacer entonces el juego para que se puedan desestresar tantito y nada más déjenme lo tomo acá. No, 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 no. Quiz. Listo. Entonces, les voy a mandar el link por directamente al chat por cuestiones de practicidad y ya ustedes se van metiendo, ¿vale? Y se los voy a dejar. Son preguntas, si no nos va muy bien, no se preocupen. Recuerden, esto es más que nada para que podamos revisar, repasar si nos hace falta. Y cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza, aquí estamos. Ok. Para que se vayan metiendo, chicos, acá los espero. Ok, Javier Rex ya se metió. Ok. Vamos a esperar un minutito más en lo que alguien más se conecta. Ya estamos, me parece. Eh, ¿Seguros? ¿Ya están todos, chicos? 7, y con Tengo... usted el octavo. Uh, ok, ok. Vale, vale. Chévere, chicos. Pues vamos a comenzar. Entonces, una, dos y tres.
Ok. Vale, chicos, pues muchas felicidades a los que ganaron y también vamos a analizar un poquito algo interesante. Miren, vamos a revisar aquí algunos detalles que son importantes eh, en las preguntas como tal. Apareció una que esta sí es importante que la podamos conocer. Cuando nos estemos refiriendo a hidrocarburos, nos estamos refiriendo puntualmente a qué: alcanos, alquenos y alquinos. ¿Ok? Y en este caso me pusieron aldehídos. Ujú. Vale, vale. Aquí está. Alquinos, alcanos y alquenos. Aquí me lo cambiaron de orden. Puntualmente, esta es nuestra respuesta correcta. Esto es un hidrocarburo. ¿Ok? Cuando nos referimos a hidrocarburos, vámonos por eso. Esos son los enlaces de química orgánica más básicos. Déjenme les digo cómo funciona cada uno. Alcano es un enlace que puntualmente solamente tiene, no tiene doble enlace ni triple enlace. Un alquino tiene un triple enlace y un alqueno tiene un doble enlace. La siguiente clase les voy a poner nada más así como un ejemplo para que puedan ver cómo se ve cada uno, pero no es nada del otro mundo, chicos, no se me preocupen. Esta parte, vale, dice, son las interacciones de los compuestos orgánicos, selecciona el grupo que presenta cierto grado de solubilidad con el agua. Ok, esto quiero que nada más se lo aprendan así como tal. Se los voy a decir así de memoria porque sí lo van a usar. Alcoholes, no sé si alguien consume alcohol. Entonces, puntualmente, pues es soluble en agua. Sí, chicos, el alcohol es muy soluble en agua y nada más tenganlo presente. Y los aldehídos también, por su punto de fusión, son solubles en agua. ¿Ok? Esa está un poquito complicada. De hecho, creo que era la más difícil. Pero sí, se los voy a comentar. Principalmente eso. Los alcoholes y aldehídos son los que son solubles. También importante decir que es por su tipo de enlace. Son solubles en agua. En este caso tendrían un enlace del tipo polar, covalente polar. Ok. Esta, pues, ¿qué les puedo decir? Nada más así como... esto es un tema más de química. Esto no se preocupen si lo tuvieron mal. Todo bien. Pero es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es el único compuesto aquí que no tiene ningún tipo de estructura orgánica por cuenta que el carbonato no tiene un enlace con hidrógeno. Acuérdense que la clase pasada comentábamos que para que tengamos un compuesto orgánico tiene que haber una correlación, una conexión directa de un carbono con un hidrógeno. ¿Ok? Muy bien. A esto pues, me dio mucho gusto que lo pudiéramos entender porque sí se dijo mucho carbono, carbono, carbono toda la clase. Y efectivamente es de carbono. Muy bien, chicos, está muy bien. Y aquí hubo un pequeño detallito, no se preocupen. Dice, teniendo en cuenta que la química orgánica, esto, pues olvídenlo, pues no soy Edwin. Dice, la principal característica de los alcanos. Los carbonos tienen enlaces de hidrógeno, su principal característica de los alquenos que son saturados. Diferencia entre un alqueno y un alcano. ¿Y qué es el alqueno? Entonces, dice, es saturado, que nos dice aquí puntualmente, la respuesta correcta es, tiene al menos un doble enlace. ¿Por qué? Porque un alqueno tiene al menos un doble enlace, puntualmente. Esa diferencia en saturado. Cualquier tipo de enlace orgánico que esté insaturado debe tener por lo menos un doble enlace por ley. Cuando digan saturados, no tiene doble enlace, no tiene triple enlace. Cuando digan insaturados, tiene por lo menos un doble enlace. Esto lo vamos a ocupar mucho en lípidos. Por eso es importante que lo sepamos, lo repasemos, pero en general muy bien, chicos. Ok, entonces son detallitos, detallitos no se preocupen, son cosas que vamos a poder ir revisando conforme vayamos con el curso, pero muy bien, chicos, muy bien. Ok, ahorita voy a dejar de compartir. Quedan todavía media hora que vamos a ocupar para explicar la parte de ahora sí, como tal, de cómo se hacen los enlaces de las macromoléculas bioquímicas. Y vamos a entender dos cosas a partir de unos pequeños documentales que les preparé. Y es muy padre lo que vamos a ver. Y también de esta sesión va a haber una pequeña tarea que les voy a estar compartiendo,
Es un enlace de una página que se llama Khan Academy. Es una página que es muy buena, es algo que yo creo que a ustedes les puede servir bastante. Y espero que les pueda funcionar también para que puedan repasar, para que puedan tener un mayor conocimiento del tema. Y vamos a comenzar con la parte de la bioquímica y las biomoléculas. Hay un libro muy padre, chicos. No sé si ustedes les exijan un libro de bioquímica para su carrera, pero yo de hecho también muchas cosas que he entendido de bioquímica han salido de un libro que no sé si ustedes conozcan, una serie que se llama, una serie de libros que para, se llama For Dummies, o sea, dice bioquímica para tontos según el libro. No, obviamente no es nada despectivo, o sea, simplemente dice como cuando estamos empezando, yo lo usé mucho, me gustó mucho y me ayudó para repasar. Entonces, me gustaría tal vez compartir ese libro a futuro, si quieren que sigamos o no. Ah, ok. Sí, entonces, ok, perdón, aquí tengo dos mensajes. ¿Puedes repetirlo de insaturados y saturados, por favor? Claro. Saúl, entonces recuerda, si tú, sí, yo creo que ahorita si quiere vamos como dar énfasis en eso porque sí ya estuvo un poquito pesada la clase de hoy. Si quieren esto ya lo vemos la siguiente clase sin tema. Y ya ahorita nada más para terminar la parte ya de química orgánica. Con esto acabo química orgánica. Ya no se preocupen más. Vamos aquí a pizarras y vamos aquí a nuevo. Otra vez. Sí, colaboración. Vamos a verlo entonces de una vez. Ujujú. Aquí voy a dibujar una versión simplificada, Saúl, de una molécula orgánica. ¿Ok? Entonces aquí yo lo que tengo que tener es un CH3. Esto va a ser CH2. Etc, ¿no? Este CH2 se va a mantener todo mi camino para acá. Ahora, en relación a cuántas moléculas de carbono tenemos, vamos a determinar qué tipo de molécula es. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vaya a ser algo con 5 que sería pen. Bueno, de hecho solamente es penta, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, en este caso, tengo una molécula que me representa 5 enlaces de carbono, por lo tanto sería penta. Y como no tengo ningún doble enlace, yo lo puedo clasificar como un alcano. Pentano, ¿ok? Esto es un pentano. Ahora, ¿qué pasa si yo decido arbitrariamente ponerle un doble enlace? Mi molécula cambia. Aquí es donde entra la parte que comentábamos, Saúl, del saturado insaturado. Si yo agrego este enlace acá, este pentano va a pasar a ser penteno. Se convierte en un alqueno. Entonces, penteno. Perdón, me lo borré del todo. Este va a ser un penteno. ¿Ok? Aquí ya comienza la insaturación por este enlace. Cuando yo tengo un doble enlace presente en mi cadena de carbonos, lo convierto en una molécula insaturada. ¿Ok? Esa parte es muy importante. Paz, paz, paz. Ahora sí, si yo arbitrariamente decido meterle un triple enlace acá, este es un enlace, este es otro enlace y este es otro enlace, esto va a cambiar, va a mantener su condición de insaturación. Saturación. Se va a mantener, pero el nombre va a cambiar, esto ya no va a ser un penteno. Esto ahora va a ser un pentino, se llaman alquinos en este caso. Cuando tengo un triple enlace se convierte en un alquino. Pentino.
¿Ok? Entonces, básicamente esa es la condición de saturación e insaturación, Saúl. Es principalmente eso. Es algo, pues relativamente sencillo de representar teóricamente. No hay como mucha complicación. Pero solamente recuerda, cuando tú tengas enlaces solitos, sin nada acá, nada de triple, nada de doble, puro enlace directo, así, paz, 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 paz. Tu pentano, ok, muy bien, chicos. ¿Y se me les cerró a ustedes también o solo se me cerró a mí la sesión? Creo que, bueno, no sé si alguien más se desarrolló, yo estaba tranquilo. ¿Todo bien? Saúl, más o menos sí se respondió la duda. Sí, sí, quedó claro. Ah, Gracias. perfecto, no se preocupe. Entonces, pues bueno, chicos, miren, yo sé que esta clase, les prometo, esta va a ser la más pesada del curso. Sé que estuvo un poco feo, sé que estuvo feo. Yo recuerdo cuando me tocaba química orgánica y era una clase pues, muy dura, fueron una de las materias más pesadas que llegué a llevar en la carrera, pero se pasó y aquí estamos. Entonces sí, hay muchos conceptos, hay mucha, demasiada teoría, pero aguantaron como campeones y ya se acabó. Ya no va a haber más química orgánica así de pura y dura, ya no más. Ya hoy fue el último día. Entonces, miren, yo creo que si lo justo ya faltan 40 minutos para las 8 ya, entonces yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Les voy a pasar estos videos introductorios por el chat para que puedan ver más o menos de qué va a tratar la siguiente clase. Vamos a hablar de consumo de creación de macromoléculas y sintetización de las mismas, estructura celular y introducción a catálisis enzimática. Entonces, son tres temas muy importantes. Esto es ya es puntualmente su carrera. Estas primeras clases fueron de introducción. Y ahora sí vamos a meternos bioquímica full. Nada, nada, nada de variantes, nada, nada, nada extra. Bioquímica full ya a este punto. Ya esto era para que pudieran ustedes recordar qué es química orgánica, qué es la química, para qué funciona, cómo la vamos a implementar acá. Ahora sí va derecho a este punto. Entonces, chicos, yo creo que por en cuanto vamos a dejar la clase por acá y les agradezco mucho su atención, haberse quedado hasta el final. De antemano, sí me disculpo porque sí sé que fue una clase muy pesada. Sé que sí es difícil, pero intenté hacérselo lo más simple posible porque sí es muy pesado. Era muy pesado los temas de hoy, pero ya soportamos, ya acabamos, ya se acabó. Entonces, vamos a concluir por aquí y les agradezco muchísimo nuevamente y nos estamos viendo. Ah, Saúl, sí, claro, por favor, ¿qué pasó? Sí, si puede repetir los tres. Eran pentino, penteno Ah, mira, te los y... mando por chat te los Claro, pongo. gracias. Los voy a poner aquí a todos. Entonces, recuerden, un enlace simple aquí, le voy a poner enlace simple, es un alcano. Un enlace doble es un alqueno. Y un enlace triple es un alquino. Entonces, esta parte, ¿cómo funciona? Muy, muy simple, chavos. El alcano, cuando yo veo que nada más tiene un enlace, por ejemplo, lo que yo les había puesto del pentano aquí. A ver, entonces pongo otra vez. Paz. Otra línea. Paz, paz y paz. Este es un pentano, ¿ok? Entonces, cuando ustedes no vean, o sea, lo que ustedes van a contar aquí, les explico cómo funciona, ustedes van a contar esto. Uno, dos, a ver, aquí, dos, tres, ya, sí, ya.
3, 4, 5. Entonces van a contar dónde están como estas curvaturas. Ahí les va a indicar la cantidad de carbonos que hay en su molécula. Entonces, cuando cuentan su cantidad de carbonos, lo que van a decir es, ¿hay doble enlace? No hay doble enlace. ¿Hay triple enlace? No hay triple enlace. Y ustedes van a decir, van a ser 5. Recuerdo que en griego, ¿cómo era? Algo de penta, algo así. Entonces digo, es penta. Penta, ¿ok? Penta. Entonces digo, ¿penta qué? Y yo, como sé que es un enlace simple, debe ser un alcano. Entonces, pentano. ¿Ok? Pentano. Entonces, si yo tuviera acá otra línea, de este lado, cuento mis 5 nuevamente. Y digo, tienen doble enlace. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Recuerdo que doble enlace es alqueno. Entonces tomo que son 5. Recuerdo que la terminación es eno, es alqueno. Pero ¿qué pasa? Veo que hay otro. Tengo 3. Sigo teniendo 5 carbonos. Recuerdo que mi terminación es es de alquino. Por lo tanto, mi terminación es ino. Entonces, ¿qué es? Pentino. ¿Vale? Así es como funciona. ¿Así se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto, Saúl. Muy bien. Muchas gracias por las preguntas. Y, ok, chicos, y ahora sí, yo creo que ya los voy a dejar a ver si descansar, ya somos poquitos. Pues sí, fue duro, fue dura esta clase, pero les prometo la siguiente, así de verdad, va a estar más tranquila, no se me asusten. Si ya sobrevivieron a esto, la siguiente la van a pasar bien. Entonces, chicos, muchas gracias y nos estamos viendo el siguiente viernes, ¿vale? Recuerden, vamos a ver membranas, vamos a ver estructura celular, bioquímica y catálisis enzimática. Entonces, prepárense y nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense mucho, chicos. Estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Cuídense mucho, muchachos. Que tengan un excelente día. Cuídense. Un gran agradecimiento y un fuerte abrazo al ingeniero Javier. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana con el resto de clases de semiología, perdón, de farmacología y también y también de fisiología. Están invitados, muchachos. Nos vemos. Cuídense mucho.